Claro que sí. Sí, le preguntaba yo que en relación a que, por ejemplo, nosotros vivimos en una zona dual. Tal es el caso de que, bueno, aquí en esta zona en la que vivimos es una zona de dos polos, de opuestos. Todo tiene su opuesto. Y precisamente porque el flujo de esta zona es eléctrico. Y entonces ese flujo se rige por una onda sinusoidal. Pero existe bueno, esa es la pregunta. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros para poder salir de esta zona eléctrica? Porque esta zona eléctrica pues nos lleva y nos trae, nos lleva y nos trae, nos sube y nos baja. Entonces, para poder pasar a la zona del magnetismo, que es una zona ya blanca, que tiene una onda longitudinal, ya se vive como más apacible, no con tantas leyes, porque la zona del magnetismo ya es una zona de luz blanca, y la zona aquí de electricidad es una zona de luz negra. Y será ese el camino hacia el absoluto, es decir, a donde está la luz increada. Arriba del magnetismo hay otra zona que es la luz increada. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer, maestro? ¿O cuál es el camino? ¿O cuál es la actitud de nosotros los seres humanos para poder llegar a la zona blanca del magnetismo y estar regidos por una onda longitudinal y ya después pasar a la luz increada? Esa es la pregunta, maestro Abogondo. Bueno, venerable don Salvador, damos gratísimas merced por la pregunta y por la explicación. Entonces, su merced quiere saber lo de los arcos eléctricos. Para empezar, la contesta a esta pregunta. Vamos cada uno donde nos encontramos, en la casa, en la fuente, en el lugar donde nos encontremos, sea en un tablero o sea en la libreta, con un marcador o un lapicero, vamos a hacer un punto de referencia, y que ese punto puede ser un ser humano, puede ser una ave, puede ser un activien, un pez, puede ser un árbol, una planta o posiblemente un insecto. Teniendo esta referencia, vamos a ubicar otro punto en otro lugar del tablero de la libreta. Y trazamos una línea del primer punto al segundo punto y nos queda una línea que, si la buscamos etérica inti o energética inti, vamos a encontrar un arco. Ese arco se dio porque hay otro punto en otro lugar. Ahora, si tratamos de ubicar 5, 6, 10, 15, 20, 50 o 100 puntos alrededor del primer punto, saliendo del principal punto, distintas líneas a los demás puntos, cada una de esas líneas conforma un arco eléctrico, que es el arco que tiene que ver con la comunicación etérica, energética entre aquel ser viviente y que está en el primer punto. Ubicándonos en esa forma, nos damos cuenta que todo lo que existe
existe por la energía eléctrica, la cual esta esfera donde nos estamos viviendo, la energía principal de ella, aunque haya muchas energías, es la energía eléctrica, porque esta esfera es un electrón de un núcleo llamado el sistema solar. Habrá otra energía que es el neutrón, pero esta energía es una partícula de un macroátomo llamado el sistema solar, que es el núcleo. Así es que todo lo que hay sobre esta esfera es eléctrico. Por eso la energía que produce nuestro cerebro es energía eléctrica. Y que esa energía eléctrica, como lo dijimos en el día de ayer, Nueva Inti, lo vamos a redecir en este día. Nuestra hidroeléctrica es el cerebro, el que produce gran cantidad de energía eléctrica para que los arcos eléctricos, que son miles y millones en nuestro cuerpo, se puedan activar. Y así conforme tenemos arcos eléctricos, también tiene la esfera. Los principales arcos eléctricos que tenemos es tomando como posicel la esfera. La esfera tiene dos arcos principales, los más grandes y más poderosos, conocidos a nivel de la geografía como los meridianos y los paralelos. El mayor de los meridianos se llama la línea rosa, que los británicos se lo robaron y le cambiaron el nombre a ese arco principal, dándole el nombre del meridiano de Greenwich. Y que el verdadero simbre es la línea rosa. Acuérdense sus mercedes que los británicos la consideran como la reina del mundo, porque estando en Europa, aquí en América, en Argentina, hay un archipiélago llamado las Islas Malvinas y son de Inglaterra. Lo mismo las Islas Bermudas, o sea, el archipiélago de las Islas Bermudas. Y donde quiera que había un archipiélago, casi siempre es de los británicos, porque ellos aparentemente aparecen ser santos, pero usando la porcel del robo. Pero sigamos con los arcos eléctricos. Este arco eléctrico que acabamos de mencionar, que lo usaremos como el simbre antiquísimo, que es la línea rosa. Ese arco cruza o atraviesa la esfera de norte a sur por el frente y por la espalda. O sea, tratemos de ubicar que la esfera es un ser que está parado. Y un arco se lo vamos a pasar por la porcel de adelante y por la porcel de atrás, formando un arco. Ese es el arco principal de la línea rosa. Y tenemos el arco ecuatorial o el hemisferio, el paralelo ecuatorial, que cruza de oriente a poniente, haciendo también el redondel por delante o por el frente y por detrás de la esfera. Estos arcos, las personas que viven
bajo la influencia de estos arcos eléctricos de la esfera, son más longevos, más espirituales, porque están bajo esta vibración. Y a medida de que hay otros arcos más, como decíamos y lo volvemos a decir, pero los arcos principales, por ser los arcos más grandes, tienen más poder sobre esa región de la esfera. Se dice que el gran Kabir Jesús, el Cristo, después que él desencarnó, la mayoría de sus seguidores se fueron hacia la región o hacia el norte, a una región que le dieron el nombre de Languedoc, que es lo que hoy se conoce como Francia. En ese lugar, por estar en el centro de la línea rosa, ellos eran cumplidores en su totalidad de la doctrina que el Cristo había dejado. Pero los demás países veían el cumplimiento y el adelanto de ellos y se unieron para acabar a este pueblo de Dios que cumplía las leyes del gran Kabir Jesús el Cristo. Este lugar lo pueden encontrar como Languedoc, donde estuvo el pueblo de Dios y que hoy se llama Francia. Es un lugar que pasa la línea rosa por la mitad, así como los que vivimos en este lugar, sea en Ecuador, en Colombia, Venezuela, en estos países, hacia México, se encuentran en la línea ecuatorial de la esfera, y nos daremos cuenta de que estos arcos, que aunque no lo sienta el ser humano por la inconsciencia, el voltaje energético es muy elevado, porque ahí está el centro de estos arcos donde hay mayor cantidad de almacenamiento de energía. Es como el cable de la red principal que van de las torres a la electrificadora o a la subestación. Pero hay otros arcos más, pero son más sensibles. Así también nuestro cuerpo, esos arcos se activan en nos porque no somos una gea andante. Se ha dicho y se han hecho investigaciones que si el ser humano durara 6 años sin recibir contacto directo a la gea, moriría por la falta de magnetismo, porque la carga magnética de la Tierra, nos por ser una tierra andante y hijo de la Tierra, esos arcos se activan cuando tenemos contactos directos con la gea. Por eso en la doctrina se nos ha enseñado hacerle un hueco al calzado y mandarle a poner un polo a gea para tener contacto directo con nuestra madre gea. Y así las energías negativas que se pueden recibir puedan salir del cuerpo permanentemente y entrar a nuestro cuerpo el magnetismo, que es lo que atrae. Acordémonos que la esfera tiene una fuerza impresionante que se llama la ley de gravedad, que esos arcos activos en ella, todo lo que se encuentre alrededor de ella lo atrae, ese magnetismo. Todo lo absorbe hacia adentro, porque la esfera atrae, más el ser humano por la inconsciencia lo que hace hacer de su cuerpo es expulsar, o sea,
que si nos empezamos a conocer y a practicar esta doctrina, seremos como la Gea, atraer. Y ella atrae por la carga magnética que tiene, y la carga magnética que tiene el hombre, eso hace que las buenas vibraciones lleguen a él, porque energías negativas salen de él, porque no vibran las unas a las otras. Así es que arcos eléctricos, para que haya una salud, una longevidad permanentes, que todas las células, que son los trillones y trillones de células que conforman nuestro cuerpo, tienen su propio arco, que se conectan con una o con otra célula. Pueden ser uno o varios arcos. Y así nuestro cuerpo se forma de millones de arcos. Se dice que cada neurona de nos tiene 50 arcos eléctricos que se conectan hacia las otras neuronas, haciendo así que la red nerviosa de nuestro cerebro sea una red impresionante, más poderosa que cualquier red de cualquier ciudad o capital que contenga centenares de empresas, de habitantes que vivan y que pertenezcan y que usen la energía eléctrica para sus servicios. El cuerpo tiene aún más cables energéticos que la ciudad más grande del mundo, porque el cerebro tiene más habitantes que los mismos ciudades que hay en el mundo. Entonces, en nuestra cabeza está formado, y es donde se encuentra el cabello, y ese cabello son cables energéticos que tienen que ver con los demás sistemas o las demás esferas del sistema solar o del universo. Porque si la red nerviosa está en el cerebro y arriba de ese cerebro se encuentra el cabello, que licencia que haya la conexión permanente hacia el absoluto, cuando se saben usar estos arcos eléctricos, tendremos un dominio ante la misma naturaleza, porque todos los poderosos de la esfera, hablando de los sabios del pasado, los reyes, los profetas, los guías, avataras y demás, ellos, por conocer y saber las técnicas de la Mutacel, habían activado todos los arcos eléctricos, y esos arcos eléctricos activos le dan el poder, la potencia, la seguridad y la firmeza al guía, al profeta, porque se ha compenetrado con toda la creación y con todas las criaturas que viven sobre la esfera donde aquel ser tiene la viteria. Entonces, ¿cómo podemos nos descubrir estos arcos eléctricos? Sencilla Inti, cuando alguien va a una heladería o a una taberna y ahí hay cantidad de gentes tomando, parrandeando y haciendo de lo que el mundo hace. Si aquel que entró, sus arcos eléctricos están debilitados, esta persona va a ser cubierta por los arcos eléctricos de los que ahí se encontraban, y puede aparecer al ratico moviéndose, bailando o de pronto tomando licor. Pero en cambio, si el que llegó tiene los arcos eléctricos bastante fuertes, que la energía de ese ambiente es rechazada por los arcos eléctricos del que llegó, él les ayudará a cambiar. Él les ayudará a cambiar esa vibración.
Y este ejemplo que le hemos puesto, lo podemos revisar donde quiera que estemos y lleguemos, porque es así. Los arcos eléctricos de nos se potencializan, se fortalecen, como si fueran los cables del alumbrado o los cables que vienen de las torres, que son los cables de alta tensión con la energía genética. Y eso nos puede sacar de la esfera y podemos cambiar esa energía negativa. Podemos convertirnos en seres de luz, sabiendo de que esos cables del cableado que hay en nos son cables debilitados, porque el ser humano, la hidroeléctrica, no está suministrando la energía que corresponde a esos arcos eléctricos. Nos ubicamos en el canal de Conoce la Naturaleza y Serás Sabio, unos acrógesis que se llaman los radiales, que activan los arcos eléctricos. Estos ejercicios, los radiales, nos compenetran con todos los arcos eléctricos de la esfera, organizando así nuestros propios arcos eléctricos. Se dice que el cordón umbilical que tenemos y que es el que hace que el niño o la niña, cuando están en el vientre de la madre, se alicierten por ese cable, es formado por 999,000 cables energéticos. O sea, el ombligo es un cable demasiado grueso, formado por la cantidad de cables que dijimos y lo volvemos a decir. 999,000 cables o arcos que conforman un cable gigantesco. Y así hay muchos cables en nos. Cuando el ser humano se convierte en un mutante, todos los cables que estaban debilitados se van potencializando y se van desarrollando más cables, formándose así como una coraza alrededor de su cuerpo. Y que estos arcos eléctricos tienen que ver con el sistema inmunológico. Podemos comprobar los arcos eléctricos de la humanidad, que sufren casi el 99% de los seres humanos, padecen de muchos trastornos porque su sistema inmunológico está bastante deteriorado, porque los arcos eléctricos están muy debilitados y otros desconectados. Cuando se empieza a practicar esta doctrina, estos arcos eléctricos se empiezan a activar, a fortalecer y se empieza a aumentar el sistema inmunológico. La acidificación de la sangre es producida por el desorden en los arcos eléctricos. Cualquier trastorno en cualquier lugar del cuerpo es por la desconexión de los mismos arcos eléctricos. Se dice que las personas que sufren de Guillain-Barré o que sufren de epilepsia es porque los arcos eléctricos están desconectados y confundidos, y por eso la persona que sufre de ataques cardíacos o que sufre de exiges de Guillain-Barré o de otros exiges no coordina bien. Y des en cuenta que una persona cuando toma bastante licor es un loco más. Claro que es momentáneo, pero es lo mismo, porque el exceso de alcohol hace interrumpir el fluido eléctrico y los cables se desconectan
porque no hay una frecuencia permanente y el borracho es un loco más que al pasar algunas horas él mismo no se acuerda de las monstruosidades o de las cosas negativas que hizo. Todo esto tenemos que conocerlos para distinguir una dolencia y por qué los cuerpos de los seres humanos se ha debilitado tanto. No tenemos el potencial de los dioses, eso lo sabemos. En la Sagrada Escritura fue escrito y lo han dicho muchos sabios. Y el potencial energético está en los cables o está en los arcos eléctricos. Si nos damos cuenta, las criaturas que viven entre más alturas hay más activación de esos arcos eléctricos, que es lo que decimos de nuestros cabellos. El cabello está en lo más alto de nuestro cuerpo y tenemos 3 capas de cabellos y 3 capas celulares del cabello, formadas por arcos distintos, porque los arcos eléctricos de nos, de acuerdo al color, de acuerdo al tamaño y el grueso, así es el poder de estos arcos eléctricos. Cuando una persona empieza y continúa practicando esta doctrina, esos arcos se van fortaleciendo más y se conectan hacia cualquier lugar del cosmos, llegando el conocimiento que tenía inactivo dentro de él y activándose hacia otras esferas, hacia otras galaxias, hacia otros mundos. Pues así nos podemos vencer esos arcos negativos, superar la misma ley de gravedad, porque ahí sí nos estamos haciendo ser verdaderos reyes de la naturaleza, porque un hombre que tenga bien desarrollados sus arcos eléctricos es un rey. Y acuérdense que los reyes eran adorados y respetados por sus feligreses. Así que todo aquel que tenga los arcos eléctricos bastante desarrollado se convertirá en un líder, se convertirá en un guía, se convertirá en un sabio, porque los arcos eléctricos se conectan a todas las criaturas, que conectan a todas las criaturas de la naturaleza. Se han activado y tiene conexión directa con todas las criaturas de la esfera, porque sépase y entiéndase que nuestro hígado tiene conexión con todos los hígados de los seres de esta esfera y de los seres de otras esferas. Así que nos podemos darnos cuenta cuántos arcos tenemos nos y lo que estamos recibiendo constantemente. Por eso, si existe una comunidad distinta a lo que es el comercio, esos arcos eléctricos de cada uno de nosotros, que tiene conexión con las demás criaturas de la esfera, podemos ayudarles en lo que nos queramos ayudarles. Esto nos enseña esta doctrina y nos hace compenetrarnos con la esfera y sentirla, porque somos hijos de la esfera. Se dice que si nos vamos hacia otra esfera para podernos adaptar en esa esfera, tendríamos que llevar porcel de tierra o de gea mientras nos adaptamos en esa esfera o en ese lugar.
Porque volvemos a decir, si una persona durante 6 años no tiene contacto directo con la tierra, esta persona desencarnaría, porque lo que más tiene magnetismo se llama la Gea, y pueden tener piso de baldosa de cemento, pero debajo de ese piso de baldosa y de cemento hay Gea, y aunque sea en menos cantidad que la persona ande descalzo, va a recibir el magnetismo de la esfera, y el magnetismo de la esfera se carga por las manos y se carga por la planta de los pies. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué las plantas de las manos y las plantas de los pies? ¿Por qué tiene el nombre similar a las plantas vegetales? Sencilla Inti, porque ellas contienen conexión directo con los arcos eléctricos de la esfera, dándole la potencia, recargando al cuerpo del ser humano que se encontraba inactivo. Pues entonces, si nos queremos cargar nuestro cuerpo en las clases de hidroterapia, de geoterapia, de cromoterapia, de aromoterapia, de musicoterapia, de aromoterapia y demás, nos hacen activar estos arcos eléctricos, y es recomendable que si no podemos todas las semanas, siquiera una vez en el mes, vayamos al campo, lugares limpios, caminar en el pasto, en la arena, en la Gea, y si es posible, caminar en lugares pantanosos que no sean tan sucios o que no sean de tantas bacterias ni mugres, sino que sean pantanosos, pero que las aguas sean limpias y esos lugares sean pocos habitados. Eso nos carga energética, Inti, y todas estas indicaciones son lo que las distintas formas de medicina han descubierto. Por eso en este día hemos hablado y estamos hablando de lo que son los arcos eléctricos. Lo que más arcos eléctricos se activa es cuando el hombre se quita su traje y la mujer su traje. Y hablando en términos naturales, porque hacer el acto sexual no es una monstruosidad, ni que tenemos que esconder nada, sino hablar clara, Inti. Cuando un hombre se despoja de sus prendas de trajeo, igual la Eva, quedando total, Inti, desnudo, sus manos cargadas de esos arcos eléctricos, tocando las zonas erógenas de la Eva, que son formados por arcos eléctricos, y la Eva tocando las zonas erógenas del varón, que son arcos eléctricos. Cuando se empiezan las caricias, los arcos eléctricos de ella se conectan y se activan, se potencializan a los arcos eléctricos de él, formando así una capa protectora tan poderosa que rechaza cualquier virulencia, cualquier influencia, cualquier mal pensamiento, cualquier trastorno o cualquier fracaso, porque son Dios en potencia, o sea, son un andrógino. Quien los ve, etérica, Inti, pueden verlo, los pueden ver no separados, sino dentro de una cápsula energética conformada por los arcos eléctricos. Así es que lo más valioso que el ser humano tiene y que lo puede liberar es activar esos arcos eléctricos, que como lo dije anteriormente y lo volvemos a decir, tienen todos los colores, tienen todos los tamaños,
tienen todo el gruesor. Mientras más cables energéticos o arcos eléctricos haya en nuestro cuerpo, seremos más espirituales, porque el cabello y la barba, como fue escrito en varios textos en la Biblia, la persona que tiene su barba coposa o fuerte es más respetado, más poderoso por la carga energética que se almacena y que emiten sus vellos de la barba hacia lo externo, hacia los demás. Y esto está comprobado en la Sagrada Escritura. Hay lugares donde la gente somos rapiña, o sea que no tenemos lo suficiente cabellos largos y cabellos espesos, como en algunas zonas en el oriente, los árabes y algunas regiones europeas, porque en esas regiones los cables son más delgados, y eso lo comprobamos. Por ejemplo, en los páramos, la mayoría de las plantas que están en los páramos, por haber tanta frialdad, los cables o los arcos eléctricos son más debilitados, pero a ellos la naturaleza los dotó de un poder que se llama el cabello, los vellos. Los que conocen el frailejón, que son plantas oriundas de los páramos, los burros o los caballos o los ovejos, los cabros, tienen el cabello más largo en los páramos que en las regiones litorales, porque los arcos eléctricos son más débiles. En estas regiones se requieren activar más los arcos eléctricos de sus cuerpos para que así ellos tengan más calor permanente. ¡Qué bondad tiene la naturaleza con nos para que nos entendamos la grandeza de Dios! Por eso las Evas, que la mayoría de las Evas tienen el cabello largo, conociendo las Evas orientales el juicio, la disciplina, el cuidado que tenían, el cabello que ellas tenían, era un cabello largo. Y por eso en esta sagrada doctrina se nos recomienda que no cortar el cabello, porque el cabello entre más largo sea y no se recorte, esos cables serán más gruesos, tendrán más poder. Decía el maestro Samael aún peor en algunas de sus tantas obras, que las Evas que tenían el cabello largo era como un chal, que esos que usan las damas para ir a misa, pero este chal que ellas se les podía detectar era energético, alejando así cualquier clase de hechicerías de su cuerpo. Y esto lo comprobamos. ¿Quién es más intuitiva, la mujer o el hombre? Por lógica, la mujer, porque ella esos arcos eléctricos los tiene más activo. Más el hombre, como se ha recortado el cabello, es menos intuitivo, y ella guarda más disciplinas que el mismo hombre. Por eso la Eva es más intuitiva. ¿Qué sucede si nosotros volvemos a las formas naturales, activando todos los arcos eléctricos, todas las virtudes, sentidos, chakras y demás? Se van activando en nos, porque los chakras se forman de muchos arcos eléctricos, y al girar de ellos, giran por la potencia que tengan los arcos eléctricos. Todo esto es importante conocerlo, porque en realidad no somos un tesoro, no somos Dios en potencia, pero si desconocemos
que tenemos todas estas bondades, podemos pensar que nunca podremos salir de la esfera y que estamos sometidos, desde luego, a las leyes karmáticas. Pero si nos activamos los arcos eléctricos más que lo que son las mismas leyes kármicas, las podemos superar, porque el maestro Samael aún Beor escribió en sus obras que una ley superior lava una ley inferior. ¿Y qué es la ley superior? Cuando los arcos debilitados que eran dominados por las leyes, al activar esos arcos, es como el que está sometido a un encierro y de pronto rompe la pared o rompe el lugar donde estaba y se convierte en un luchador. Está superando aquel lugar donde estaba encerrado. Así somos nos, y así es esta doctrina que nos ha enseñado y que nos enseña a que entendamos el por qué el hombre es rey de la naturaleza, el por qué el hombre fue criado imagen y semejanza de Dios, porque el hombre al unirse a su Eva y la Eva el hombre se convierten en dioses creadores, porque los arcos que estaban debilitados, que se habían interrumpido, que estaban bastante deteriorados, nuevamente se han cargado y tienen el potencial que se había perdido. Respetable varón de Toluca, don Salvador, le damos las gratísimas a su merced por la oportunidad que nos ha ofrendado en este día, lunes de Dios, de contestarle esta pregunta, y esperamos que se haya oído con claridad y ante todo que la hayamos entendido para ser así mejores. Gratitudes y le estamos oyendo.